Me alegra mucho estar aquí en Villavicencio nuevamente. Aquí trabajé 3 meses y verlos a todos ustedes, rostros nuevos, personas también que han venido de otros lugares y están aquí. Me alegra mucho. Quiero primeramente darles el saludo de nuestros hermanos en Holanda. Les mandan muchos saludos a ustedes y quiero llevármelos también. El título del tema de hoy es Una triple porción del Espíritu Santo. Seguramente hemos escuchado una doble porción del Espíritu Santo, porque eso fue lo que acabamos de leer en el texto de Segunda de Reyes, capítulo 2:9. Un deseo de Eliseo, y él deseaba que le dieran una doble porción del Espíritu Santo. Alguna vez escuché que el Espíritu Santo no se podía partir, y por lo tanto este texto de doble porción no podría tomarse de esa manera, sino que debía ser de otra forma. Pero hoy vamos a ver el por qué hay una doble y una triple porción del Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo se pueda partir, no porque el Espíritu Santo pueda darse por pedacitos como una torta, sino vamos a ver a qué se refiere el texto bíblico. Vamos primero que todo a mirar el llamamiento de Eliseo. El llamamiento de Eliseo es bastante interesante. Cuando nosotros miramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16, encontramos por lo menos en ese capítulo encontramos a un Elías deprimido. Y él estaba en una situación bastante difícil. Él debía traer una reforma en el pueblo y se sentía mal, se sentía deprimido porque no lo había logrado. Y entonces pensaba que prefería morirse, porque no era capaz de ver a su pueblo continuar en esta situación. Y entonces la solución que Dios le da es que cambie de actividad, que haga otra cosa diferente. Hay un tema que yo tengo en internet que se llama las 10 razones de cómo salir de una depresión basada en la historia de Elías. Si ustedes de pronto la quieren ver, la pueden ver ahí. Pero vamos a mirar ahora después. ¿Qué ocurre cuando él sale de esa situación? Dios lo manda y lo devuelve a donde él tenía que estar y le dice que vaya y unja a un rey de Siria y que vaya y busque y unja a un profeta para que tome su lugar. Él se estaba quejando a Dios porque él no podía hacer el trabajo. En otras palabras, es lo que él dice. Él dice, yo no puedo hacer el trabajo, es muy difícil, no soy capaz, prefiero morirme. Entonces Dios le dice, está bien. Vamos a elegir entonces a otra persona en tu lugar. Y el estrés que tú tienes se va a ir a otra persona para que otra persona tome tu lugar y continúe. Y entonces va y el versículo, si nosotros leemos el versículo 19 al 21, dice ahí que él fue y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó, fue tras Elías y le servía. No sé si ustedes se dan cuenta, hay una cosa interesante aquí y es con el manto. ¿Sí se dan cuenta lo que hace Elías con el manto? Antes de ungirlo, lo cubre con su manto. Y este manto lo vamos a ver más adelante, tomando un papel muy importante. Ahora, ¿quién era Eliseo? Si nosotros miramos el significado de Elías, Elías significa Dios es mi Dios. ¿Sí? El nombre de Eliseo significa Dios es la salvación. Eliseo era un agricultor, era una persona diligente, era sencillo. Era diligente, era sencillo. Podríamos decir que era una persona directa. Así como muchos campesinos no tienen pelos en la lengua, pueden decir las cosas como son. Muy similar a de pronto lo que tenían los discípulos en el tiempo de Jesús, que no eran personas de pronto muy educadas y que necesitaban pasar todavía por un proceso de aprendizaje al lado del Señor Jesús. Una cosa que Eliseo tiene es que él es activo, no es una persona que está esperando que venga Dios y lo llame para hacer un trabajo, sino él está trabajando. Y eso es algo que lo vemos nuevamente en el caso de los discípulos. Los discípulos están ocupados, están trabajando cuando Dios viene a llamarlos para que vayan y trabajen.
Entonces, esto nos muestra de que una persona no puede esperar ser llamada por Dios para trabajar en su causa sin hacer nada, esperando a que Dios lo llame. O esperar, ¿cómo se dice?, vivir de la iglesia o de los hermanos. Sino que debe tener una mentalidad en que no, bueno, si recibo un pago está bien, pero si no, como decía Pablo, pues no hay problema. Entonces yo hago tiendas en la noche o hago carpas en la noche y durante el día predico el evangelio. No hay problema. ¿Por qué? Porque debe ser una mentalidad no de estar recostado, sino de antes buscar la manera de cómo podemos ayudar a la iglesia, cómo podemos llevarla adelante. Si no hay, entonces pues buscamos de alguna otra forma. Me llama la atención que el hermano Branko Cholic, expresidente de la Asociación General, él como ya era jubilado, él no recibía dinero de la iglesia. Fue presidente de la Asociación General y trabajó como pastor y él no quería que la iglesia le pagara nada. Y así hay muchas otras personas que trabajan hoy en día para la iglesia y que no reciben salario porque prefieren no ser una carga para la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que el hermano que trabaja, que no tiene de pronto otros medios, que no tiene otra cosa, no pueda vivir del evangelio, porque Pablo mismo dice, el que trabaja para el evangelio, pues que coma del evangelio. Pero eso es un punto muy importante que vemos nosotros en el caso de Eliseo. Aquí tengo una cita de Profetas y Reyes, página 165, que dice que Eliseo aceptó el llamamiento a servir y no miró atrás a los placeres y comodidades que dejaba. Mientras, ¿qué pasó con el joven rico? Él se fue triste cuando Dios le dijo, bueno, deja eso todo, véndelo todo. Esa era su prueba, que tanto estaba dispuesto a entregar para el Señor. Seguramente que Dios a una persona que no tiene nada, sino solamente su salario, no le va a decir, bueno, deja de trabajar y pues ve a hacer otra cosa. ¿Sí? O no te voy a dar nada, porque Dios proveía inclusive para los sacerdotes y los levitas que trabajaban en el santuario. Siempre había provisión. Entonces, no es que Dios le pide a una persona que haga algo sin antes proveer por sus necesidades. Porque así como Dios provee para los pájaros, también puede proveer para nosotros. Vamos a mirar un poquitico ahora el capítulo que nosotros estábamos analizando. Segunda de Reyes capítulo 2, ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Qué pasa o qué ocurre antes de esto? Ahora, antes de leerlo, Eliseo había restaurado las escuelas de los profetas que se habían dejado abandonadas un poco, que había establecido Samuel. Y habían varias escuelas en diferentes ciudades en Israel. Y entonces estas son las que se mencionan acá en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1 al 9. A ver, leámoslo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Vive Jehová, que yo no te dejaré. Entonces, ¿qué hacen? Siguen y van hacia Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Por qué dice Eliseo eso? ¿Qué saben los alumnos de las escuelas misioneras en ese entonces que no sabe Elías? ¿Sí se dan cuenta? Porque le dicen, no diga nada. Sí, yo lo sé, pero no digas nada. Todos los alumnos de las escuelas de los profetas sabían qué era lo que iba a pasar con Elías. Eliseo también lo sabía, pero había alguien que no tenían que decirle. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Ellos también lo sabían. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Noten ustedes una cosa interesante. Dios está guiando a Elías de ciudad a ciudad sin decirle qué es lo que va a pasar con él. Sin embargo, los alumnos de las escuelas de los profetas ya saben qué va a pasar ese día. Y Eliseo también lo sabe, pero Elías no lo puede saber, o no lo debe saber todavía. Pero es Elías.
Él es el que habló con Dios en el monte Horeb. Él es el Elías que, mejor dicho, él es el profeta que debiera saberlo todo. Sin embargo, Dios tiene una forma de obrar muy interesantemente con nosotros. A veces quisiéramos saber el futuro. Quisiéramos saber con quién es que me tengo que casar, qué negocios que tengo que tomar, es esta la universidad o el estudio que yo debo tener. Y nos gustaría muchísimo eso. Pero ¿qué pasaría si Dios no lo dijera? Muy probablemente dañaríamos los planes de Dios. Porque si fuera alguna muchacha que queremos de pronto, que quisiéramos que el Señor nos mostrara que esa es, seguramente nos iríamos al día siguiente y le diríamos, ¿sabes qué? El Señor me mostró que tú eres la esposa de mi vida. ¿Qué pasaría ahí? Se daña, se acaba todo, no funciona, eso no funciona así. Me acuerdo una muchacha que llegó a Holanda. Y entonces se acercó a un muchacho y le dijo, el Señor me mostró en sueño que tú eres la persona de mi vida. El muchacho se quedó así como que, no, lo siento, pero yo no. Sí, es que Dios me mostró que tú eres el amor de mi vida, que tú eres la persona con la que yo me tengo que casar. Entonces, estas cosas no funcionan así. A veces quisiéramos saberlo y nos gustaría que el Señor nos mostrara las cosas con antemano. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos muestra aquí, inclusive para el mismo Elías? Hasta el último momento, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Cómo se llama? Una dependencia por fe. Tú no sabes para dónde vas. Tú tienes que esperar que el Señor te muestre hacia dónde te debes dirigir. Él llega a Betel, están en Gilgal y él dice, el Señor me mostró que debo ir a Betel. ¿Está bien? Vamos a Betel. El Señor me mostró que tengo que ir allá. Y después el Señor me mostró que tengo que irme ¿para dónde? Para Jericó. Y ahora el Señor me dijo que tengo que ir al Jordán. Y en ese paso que va, o sea, en esas paradas que hace Elías, él va descubriendo y va presintiendo hacia dónde es que el Señor lo quiere dirigir. Porque finalmente él lo descubre. Pero lo descubre a través de la fe. Lo descubre a través de la dependencia con Dios. No lo descubre porque Dios le dijo al oído. Hay muchos que están esperando que Dios les diga al oído qué es lo que tienen que hacer. Y es que uno debe escuchar la voz de Dios. Pero no necesariamente la voz de Dios nos va a hablar de esa manera y nos va a decir exactamente hacia dónde tenemos que ir y cuál es el destino final. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham le dijo, ve, sal de tu tierra, de tu parentela y vete. Y ahí es donde venía la prueba de fe para él. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirse? Sin embargo, él lo hizo. Y eso, ahí vemos nosotros esa unión de la fe con la obediencia. El Señor me dice que salga, yo lo hago. No sé por qué, no sé para dónde, de qué voy a vivir, cómo va a ser mi vida. El Señor me está llamando. Y así lo vemos nosotros también en este caso. Todos los demás lo sabían excepto Elías, que uno diría, pero es que ya se lo va a llevar el Señor. ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que Elías venía de una experiencia anterior en Horeb, en que había caído muy bajo, en que había perdido su confianza, podríamos decirlo, en Dios, porque ya prefería morirse a seguir luchando. En que él ya decía, no, yo ya no sirvo, esto no funciona. ¿Sí? Entonces no sé por qué tipo de experiencia tú estás pasando o hayas pasado. Si estás pasando por una experiencia así como la de Elías, en que te da una depresión, en que te has deprimido, no sabes qué hacer, no sabes si realmente Dios te ha llamado, entonces muchas veces Dios vuelve y toma esta forma de trabajar con sus hijos y es mostrarle una cosita a la vez para que él poco a poco, paso a paso, vaya recuperando su confianza en Dios antes de podérselo llevar al cielo. Porque es un viaje de fe. Ahora, hay una cosa interesante aquí y es que cada paso, cada parada que hace Elías con Eliseo es una parada de fe. Solamente miremos el significado de los nombres que aparecen acá. Gilgal significa rodar. Entonces, si tú estás en una depresión, estás bien en lo hondo, ¿qué es lo que necesitas empezar a hacer? Empieza a rodar, empieza a moverte. No te quedes en esta situación. Ve, devuélvete, unge a tal persona. Y entonces van juntos a Gilgal. Y empieza a rodar. Tiene que empezar nuevamente a tomar ¿cómo se llama? Esa rutina que tenía anteriormente. Tomar lo que hacía antes. Volver a empezar a rodar. Cuando mi cuñada, no, perdón, cuando mi hermana y mi sobrina fueron a visitarnos a nosotros,
en el año 2019 fue, o en el 19, sí. Ellas querían conocer la nieve y entonces, preciso en ese tiempo no había nieve. El invierno no fue tan frío, así que no cayó nieve. Era frío, sí, pero no tanto así como para caer nieve, porque para que caiga nieve tienen que darse las condiciones ambientales necesarias para que caiga nieve. Si no es frío, llueve y ya, no más. Entonces finalmente fuimos al sur, llevamos a las montañas y allá por lo menos así en la parte donde hacía sombra había todavía algo de nieve. Y entonces el deseo de ellas era hacer un muñeco de nieve. Entonces empezaban a hacer su muñeco de nieve, pero pues no sabían bueno, y entonces hicieron una bola y la otra hizo otra bola y entonces ahora ¿cómo hacían para montarlo? Entonces no, es que eso se hace pues en el sitio. Y ahí entonces pudimos ver lo que es el efecto de una bola de nieve rodando. Primero lo querían alzar, pero eso es súper pesado, una cosa así de hielo que habían hecho. ¿Cómo la levantan? Entonces al empezar a rodar, empezó a rodar y empieza a juntarse de más nieve y más nieve y más nieve y se va haciendo más grande y más grande. Esto es lo que tú necesitas. Empezar a rodar. Si tú empiezas a rodar, empiezas a crecer. Si te quedas quieto, te derrites. Si tomamos esta alegoría con la bola de nieve. Si empiezas a rodar, empiezas a crecer. Porque empiezas a moverte y empiezas a tener más experiencias con Dios. Y empiezas a crecer y empiezas a crecer. Y eso era lo que Elías necesitaba, empezar a rodar, empezar en Gilgal. Y ahora llegan ¿a dónde? Llegan a Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. Ah, muy bien. ¿Hacia dónde tenemos que rodar? Hacia la casa de Dios. Tenemos que volver a retomar nuestra experiencia con Dios, bien sea personal, bien sea con nuestros hermanos. Esa experiencia es lo que necesitamos. Betel también significa casa de luz. En otras palabras, necesitaba empezar a escuchar la voz de Dios. David dijo que un día en la casa de Dios era mejor que 1000 días fuera de ella. Entonces, aquí en este lugar tenemos experiencias muy bonitas. Bien sea por los cantos que escuchamos, por la palabra que escuchamos, o sencillamente por el hecho de que a veces tenemos que callar para dejar que otros hablen. ¿Sí? La experiencia, nuestra relación con Dios no es la misma en la casa que cuando estamos todos juntos. En la casa nosotros no crecemos espiritualmente, nosotros crecemos en conocimiento. ¿Me hago entender? O mejor, lo digo mejor, no es que no crezcamos espiritualmente, sino que nuestro carácter no se forma como debiera ser. Es aquí, con nuestros hermanos, cuando empezamos a rozar, ¿sí? Que él dijo, que él hizo un comentario, que hizo una mirada, ahí es donde empezamos nosotros a rozar y a ver qué hacemos. ¿Nos quedamos o nos vamos? Después de eso se fueron a Jericó. Jericó significa lugar de olor. ¿Qué experiencia tuvo Jesús allí en el desierto de Jericó? La tentación, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió Jesús? Victorioso. Entonces, de empezar a rodar, vamos a escuchar la voz de Dios y después de escuchar la voz de Dios, vamos a vencer las tentaciones y no vamos a permitir que esas infiltraciones de los pensamientos de Satanás nos afecten, sino que vamos a seguir adelante. Y finalmente, cuando ya hemos pasado por Gilgal, Betel, Jericó, donde vino la victoria también del pueblo de Israel, entonces estamos listos para ir ¿a dónde? Al Jordán. Y al llegar al Jordán, entonces ahí en ese lugar es cuando el Señor está dispuesto a recogernos. Y estamos listos para irnos con el Señor. ¿Saben ustedes que el río Jordán y el Mar Muerto son los sitios más bajos del planeta? Jericó es la ciudad más baja. No hay otra ciudad más baja que Jericó. Y el Mar Muerto es el mar más bajo. Está a 850 metros por debajo del nivel del mar. Todavía, imagínense. Muchísimo. ¿Qué significa eso entonces? Que si tú empiezas a rodar, escuchas la voz de Dios, tienes victorias, ¿dónde debemos llegar para poder ser elevados? A lo más bajo. Y ahí en lo más bajo es cuando vemos la obra del manto de Elías. El manto de Elías se le pasa sobre Eliseo, como demostración que iba a ser ungido como profeta.
Y es allí donde encontramos ese manto nuevamente. Un símbolo del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder recibir el manto de justicia, tenemos que nuestra justicia tiene que ser llevada al polvo. Esa es la definición de justificación por la fe, ¿correcto? Que nuestra justicia humana, tiene que llegar al polvo, a lo más bajo. A uno dice, bueno, ya estamos en lo más bajo porque aquí hace calor. No, inclusive más bajo todavía. Bueno, está bien, en el mar. No, tiene que ser más abajo que el mar. ¿Dónde? Al río Jordán. Porque el río Jordán todavía está 800 metros por abajo del mar. Allá es donde debe llegar nuestra justicia, nuestro yo, lo que queremos hacer. Y entonces podemos ser elevados. Si nos humillamos, somos exaltados. Pero si nos exaltamos, seremos humillados. Y ese carrusel, no, eso no es un carrusel en español, esa montaña rusa de las emociones de Elías, tenían que llegar a un punto alto, o mejor, a un punto bajo, para poder ser elevado nuevamente. Después de orar para que el fuego cayera, después de burlarse a de los falsos profetas, él llegó a un punto en que ustedes no pueden hacer nada. ¿Dónde está el Dios? A ver, ¿dónde? Muéstrenmelo. No sabe nada. Pero pónganle cuidado que yo voy a orar y va a descender fuego del cielo. Él llegó a un punto alto, posiblemente podríamos interpretarlo así, pero se dio cuenta que después cayó como coco. Cayó en una depresión muy brava. Había subido, había permitido estos sentimientos, inmediatamente después cae y ya no había quien lo levantara. Lo único que lo podía levantar era Dios. Quiero leer otra cita de Profetas y Reyes, página 168. Dice, mientras Eliseo acompañaba al profeta en su gira de servicio de una escuela a otra, su jefe y su resolución fueron probadas una vez más. En Gilgal también, en Betel y en Jericó, el profeta le invitó a que se volviera atrás. Dijo Elías, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero en su tarea anterior, al guiar el arado, Eliseo había aprendido a no ceder ni a desalentarse. Y ahora que había puesto la mano al arado en otro ramo del deber, no iba a dejarse desviar de su propósito. No quería separarse de su maestro mientras hubiese oportunidad de adquirir mayor preparación para servir. Aunque Elías no lo sabía, la revelación de que iba a ser trasladado había sido comunicada a sus discípulos en las escuelas de los profetas y en particular a Eliseo. De manera que el probado siervo del hombre de Dios se mantuvo a su lado. Cada vez que le invitó a regresar, dio a esta respuesta, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No solamente Elías estaba siendo probado, sino Eliseo también estaba siendo probado. Que en cada paso que Elías le decía que se quedara, él le decía, no, yo no me quedo. ¿Cuántas veces nos desanimamos por circunstancias en la iglesia, por problemas en los que nosotros encontramos? O que alguien dice, no hermano, no, usted no, discúlpeme, pero otra persona. Y uno se siente. No sé si ustedes han leído creo que lo leímos alguna vez cuando estuve aquí en Villavicencio. ¿Por qué razón fue que Tomás se volvió incrédulo? O no creía que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan? Alguna vez leí esa cita. Creo que está en Deseado todas las gentes, donde dice que Tomás lo que estaba era sentido porque él no había estado entre los discípulos que estaban ahí con él. Y eligió no creer. ¿Por qué? Por resentimiento. Por puro resentimiento. ¿Y cómo lo trató Jesús a Tomás? Yo, no hermano, no se sienta. ¿Usted por qué es tan sentido? Eso es una tontería, no tiene que hacer eso. ¿Le dijo eso? Lo rechazó, le dijo, bueno, pues si no quiere venir a la iglesia, pues que no venga más. Sí, él es el que está sentido. Yo no hice nada. ¿Qué hizo él? Tomás, toma tu dedo, tócame, palpa, soy yo. Entonces no nos desanimemos, no echemos para atrás por esos sentimientos que podamos tener debido a alguna mala experiencia que tengamos, sino sigamos adelante, como Eliseo, seguir adelante, no quedarnos atrás. ¿Sí? El hermano, la hermana no es la iglesia, son cuestiones nuestras, es nuestro roce.
Pero si de pronto hemos sido causa para que una persona no quiere venir a la iglesia por algo que dijimos, vamos a Él, restaurémoslo. Que no seamos nosotros el culpable de que una persona no quiera venir a la iglesia. Vamos a mirar ahora el versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Finalmente Dios le reveló, él finalmente llegó a la conclusión: sí, el Señor me quiere llevar. Pero antes de pasar por todos estos puntos de fe, de prueba. Y entonces, ¿qué le dice Eliseo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué no le pide una? ¿Por qué le pide una doble? ¿Qué tiene que ver eso de que sea doble y que no sea una sola? Hay una cosa interesante. El comentario bíblico explica algo que me parece interesante. Y es que dice: la petición de Eliseo nos recuerda a la de Salomón. No pide ventajas mundanas, posición o ganancia, sino la fuerza espiritual necesaria para cumplir adecuadamente las solemnes responsabilidades a las que fue llamado. Al pedir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo no estaba pidiendo la doble fuerza de Elías. No estaba pidiendo más de lo que se le había dado al profeta más antiguo, ni estaba pidiendo una posición más alta o más capacidad de lo que le dio a Elías. La expresión hebrea utilizada es la misma que la de Deuteronomio 21:17, que designa la porción de la propiedad del padre que debe darse al hijo mayor. El hijo mayor le daba a un hijo, el padre le daba al hijo mayor la doble porción de su herencia. Ahora, entre todos los profetas, entre todos los alumnos de las escuelas de los profetas, había uno que había sido elegido por encima de los demás. Y era Eliseo. Y él era el ungido. ¿Verdad que sí? El ungido generalmente es el primogénito. Aunque el primogénito no sea necesariamente el primero que haya nacido. Como en el caso de David. Él fue ungido, aunque no era el primero. A Jesús se le dice que Él es el primogénito de la resurrección, aunque Él no es el primero que resucita. ¿Sí? Moisés es el primero que resucita. Pero ¿por qué Él es el ungido de la resurrección? Porque Él es el ungido, Él es el importante, a través de Él es que viene la resurrección. Y en este caso ocurre lo mismo. Él es el ungido, Él es el primogénito entre todos los demás, y a través de Él es que Dios va a empezar a juzgar a su pueblo. Y por esa razón, como ungido, como primogénito, por derecho recibía la doble porción de la herencia de su padre. Y en este caso el padre es el que lo ungió. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la Biblia se menciona de que hay un texto en 2 de Samuel, no lo tengo en este momento aquí, que dice que yo seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo. Esa expresión es en el momento de la unción. Yo te unjo como rey, por lo tanto yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y lo mismo ocurre con el caso de Jesús. En Salmo capítulo 2 dice que fue ungido y después ahora reiteraré esa decisión y dice: hoy te he engendrado hoy. En otras palabras, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, desde ahora en adelante. ¿Sí? Precisamente por eso, por la unción que recibe en ese momento, por el hecho de que Él es el ungido, el Mesías. Y eso explica por qué Melquisedec no tiene padre y no tiene madre, según lo que dice la Biblia. No dice: pero ¿cómo así que no tiene padre y no tiene madre? ¿De dónde viene entonces él? ¿Cayó del cielo o qué pasó? No, sencillamente que no hubo ninguna persona, rey o sacerdote, que lo hubiera ungido. En el momento de la unción no había alguien que dijera: yo voy a ser tu padre y tú eres ahora mi hijo. No había nadie, porque ¿quién fue el que lo ungió? Dios. Entonces, como Dios fue el que lo ungió, no tiene padre como rey y no tiene padre como sumo sacerdote. Solamente a Dios. Y eso es lo que ocurre con Jesús, que no tiene padre, no tiene madre, porque ninguna otra persona le heredó a Él el cargo de sumo sacerdote y de rey. Porque Aarón no podía hacerlo, o sus hijos tampoco lo podían hacer. Solamente lo podía hacer Dios. Y Dios lo ungió, así como había ungido a Melquisedec. Entonces, por lo tanto, la petición de Eliseo era solo que se le tratara como al hijo mayor del profeta que se iba y que recibiera una doble porción del espíritu de Elías, en comparación con lo que se daría a todos los demás hijos de los profetas. Lo que pedía
era el reconocimiento de una primogenitura espiritual para que se le considerara el hijo espiritual primogénito del profeta mayor y para que se le permitiera así continuar la obra iniciada por Elías. Eliseo sabía que se le venía una obra muy difícil por delante. Lo que Elías, debido a su temperamento variable, melancólico, no había podido, él quería que el Señor le diera una doble porción para poder realizar, para poder alcanzar esa obra que Elías había dejado, o sea, había avanzado, pero que todavía debía continuar y debía terminar. Profetas y Reyes, página 169, nos dice: Eliseo no solicitó honores mundanales, ni algún puesto elevado entre los grandes de la tierra. Lo que él anhelaba era una gran medida del espíritu que Dios había otorgado tan liberalmente al que estaba a punto de ser honrado por la translación. ¿Y se le fue concedido? Sí, así fue. ¿Qué le dijo Elías cuando él le hizo esta petición? Vamos a leer en el versículo 10 hasta el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 14. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La recompensa que Dios nos da viene cuando nosotros perseveramos. Anoche estaba pensando en tantas personas que iniciaron con nosotros, que han estado en la iglesia y que ya no están. Y por tantas circunstancias que pasaron, que de pronto uno inclusive, pensaba yo reflexionaba, que yo pude haber sido causa de que alguna persona ya no esté en la iglesia. Y como que me daba tristeza de ver que muchos habían empezado y que no terminaban, o que no estaban con nosotros. Y el texto que me venía a la mente era el de Jesús, que dice: si el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso no quiere decir pues que no vayamos a hacer nada por aquellas personas que se han ido, pero eso muestra que así diciéndolo muy a lo colombiano, el cielo es para machos, es para gente berraca, así como decimos acá en Colombia. Es para gente que no se rinde. Ahora, no quiere decir que nosotros no podemos tener sentimientos, no quiere decir que nosotros no nos podemos deprimir, porque el mismo Elías se deprimió. Eso quiere decir que tenemos que levantarnos. Proverbios nos dice a nosotros que el justo se cae 7 veces, pero ¿qué pasa? Se levanta. El justo no es el que nunca se cae. El justo no es el que nunca peca. El justo no es el que nunca deja de venir a la iglesia. No. El justo es el que se levanta. Aunque se fue, vuelve. Aunque cayó, se levanta. Aunque se sintió, dice: a mí no importa lo que piensen de mí, no importa lo que me dijeron, está la iglesia. Yo voy allá porque aquí es donde está el Señor. Y el Señor, yo quiero mi experiencia con Dios. Alguien me dijo una vez: así sea que yo me le pegue al Señor de una mano, de una pierna, pero yo no me quedo en la tierra. Yo me voy con Él. Una forma de expresarlo. Obviamente sabemos que no es así, ¿no? Pero queriendo expresar que no importa lo que yo tenga que hacer, yo no quiero perderme. Yo no quiero quedarme aquí en esta tierra. Espero que sea también nuestra decisión y nuestra resolución. Sigamos leyendo. Versículo 11 nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo de las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. No sé qué tan ancho era el río en ese entonces. Con mi papá y mi mamá estuvimos ahí en el sitio donde muy probablemente Elías y Eliseo cruzaron el río Jordán. Y el río es como de aquí hasta donde está la cortina de ancho. De hecho, caminando tú pudieras cruzarlo. Es muy probable que en este momento estaba muy crecido, o que debido a todo lo que le han hecho en Israel, pues el río tenía mucha más agua, porque obviamente el río Jordán, desde la parte de arriba donde viene el lago de Galilea,
ahí sacan mucha agua, porque ahí es donde hacen toda la parte de Palestina, toda la franja ahí de Palestina, todos ellos sacan de esa agua, de ahí sacan también para Jerusalén. O sea que hay mucha agua que le sacan al lago y obviamente lo que baja hasta donde muy probablemente pasó Elías y Eliseo, pues ya es muy poquito. Y de hecho, hay muchos que llegan ahí y quieren bautizarse ahí. Pero ahí no les recomiendo que hagan esa experiencia porque es muy sucia. Es el caño que baja de toda la gente que vive ahí en las orillas del río Jordán. Entonces ahora lo que hicieron allá es que movieron el sitio de bautismos hasta ahí debajo del lago de Galilea. Bueno, el lago de Galilea porque es agua dulce, ¿no? El mar de Galilea, el lago de Galilea. Ahí inmediatamente cuando termina el lago, ahí fue donde pasaron. Y mucha gente va allá porque quiere tener esa experiencia de ser bautizado en el río Jordán. Pero aquí, muy probablemente que estaba ancho el río, que tenía corriente, que no podía cruzar así nomás. Y fue el manto de Elías, o mejor dicho, la obra de Dios que hace que abra las aguas. Notemos, el manto de Elías representa el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Para poderlo recibir, es necesario que nuestro manto sea rasgado, sea destruido, que nuestra justicia sea destruida. Nos encontramos en el punto más bajo del planeta Tierra. Hemos bajado, hemos rodado, hemos llegado hasta ahí y finalmente debemos rasgar nuestra justicia para que podamos recibir el manto de nuestro Señor Jesucristo. Hay un paralelo muy interesante entre la forma como Jesús llama a sus discípulos y la forma como Elías llama a Eliseo. Y todo esto lo vemos nosotros. Elías es el símbolo de Jesús que va en busca de un discípulo para que continúe la obra de reforma que él ha iniciado. Elías y Jesús son reformadores ambos. Elías le dice al rey que no tendrá más lluvia debido a la apostasía. Jesús le dice a los líderes del pueblo, ¿qué pasaría con su templo? Sería desierto. Sería desierto. Tu casa. Ya no le dice mi casa. En la primera limpieza dice, ¿qué están haciendo con la casa de oración? Esta es casa de Dios y la están contaminando. Después le dice Jesús a ellos, vuestra casa. Ya no es mi casa. Y aquí en este caso vemos lo mismo. Jesús, los discípulos debían ver cuando Jesús fuese llevado al cielo. Por eso los lleva hasta un poquito más arriba del Monte de los Olivos, ahí empezando, cuando empieza, donde vivía Marta y María, era Betania. Hasta Betania, y ahí ellos ven que Jesús se eleva. Lo mismo ocurre con Eliseo. Para poder finalmente recibir la promesa, él tenía que ver hasta que Elías fuese llevado al cielo. Y entonces recibió ese manto. Ahora, miremos una cosa interesante. Vamos a irnos ahora al libro de los Hechos. Hemos visto que Eliseo le pide a Dios una doble porción de su espíritu. Hemos visto que esa doble porción de su espíritu no es que el Espíritu Santo se pueda partir o que podamos darlo por pedazos. Pero sí significaba que Eliseo era el primogénito entre los profetas y por esa razón debía recibir una doble porción por encima de los demás. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama? En Hechos capítulo 2, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, encontramos que ellos escuchan un ruido muy, muy fuerte. Ellos no sienten nada. No es que un fuego se les metió y como que ellos sintieron como que me llené del Espíritu Santo y entonces ahora quién sabe qué va a pasar. No, simplemente escucharon un ruido. Recibieron el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas. Y también eso fue lo que se les vio encima de su cabeza. Y todos entendieron el mensaje que ellos tenían que darle a las personas. Sin embargo, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento? En cuanto a magnitud. ¿Ah? Poderoso, ¿no es así? ¿Era suficiente para que ellos hicieran la obra? Sí. Claro que sí. Con esa obra ellos empezaban a hacer milagros, hablar en lenguas, etcétera, etcétera.
Pero ¿saben ustedes que eso no era suficiente? Ellos necesitaban una doble porción. Y la doble porción la encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 23 y 24. Y el Espíritu Profecía nos dice que eso que ellos habían recibido todavía no era suficiente. Ellos sentían que necesitaban más. Y por esa razón ellos pidieron una doble porción a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 23 y 24. En esa parte, si nosotros miramos el contexto, ellos estaban atemorizados porque a Pedro y a Juan los habían encerrado y les habían prohibido hablar en el nombre del Señor Jesús. Y todos estaban orando para que los soltaran. Y empezaron a orar y a clamar. Y todos reunidos en unidad, dice acá, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La segunda vez que Dios les da el Espíritu Santo a los discípulos. Uno podría decir, pero ya es suficiente, ya recibieron Pentecostés, que hicieron milagros, hablaron en lenguas. No. Cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, nos dice, página 55, dice: los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. ¿Recibieron o no recibieron los discípulos una doble porción del Espíritu Santo? ¿Por qué recibieron los discípulos una doble porción del Espíritu Santo? Porque ellos veían que no eran capaces, que necesitaban mayor fuerza. Ahora, eso es lo que dice ahí. Pero hay otra razón muy importante. ¿Por qué recibieron una doble porción del Espíritu Santo? ¿Qué dijimos? Como primogénitos. Porque ellos eran la primicia. Ajá. Como primicia ¿cómo se llama? De la recolección. De la iglesia cristiana. En ese momento, ellos eran los primogénitos. Habían muchos a los cuales iban a recibir el Espíritu Santo, pero ellos eran los ungidos para llevar el Espíritu Santo a todas partes. Entonces, como primogénitos y como ungidos, necesitaban recibir una doble porción del Espíritu Santo. Esto se está volviendo interesante, ¿no? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Lluvia tardía. La lluvia tardía. ¿Tenemos o no tenemos la lluvia temprana? Sí. ¿Esa es qué? Esa es la porción 1. Pero ¿por qué a nosotros en este tiempo se nos promete una doble, ya lo dije, una lluvia tardía? Como representantes de la obra de Dios en el último tiempo. ¿Y cómo son llamados los 144,000? Primicias. Primicias. Ajá. O sea que las primicias en este tiempo deben recibir una doble porción. No es suficiente la primera, porque son primicia, son los ungidos para llevar el mensaje, son aquellos que van a llevar la proclamación del triple mensaje angélico, el fuerte pregón. Ellos necesitan una doble porción. Por lo tanto, por ser primicias, por ser elegidos, deben recibir una doble porción del Espíritu. No, noten, no estoy hablando de partes, estoy hablando de cómo Dios trata a esas primicias, qué es lo que Dios les da. Y entonces les da mayor fuerza para poder realizar la obra. La razón por la cual los discípulos recibieron una doble porción era porque ellos necesitaban mayor fuerza para poder enfrentar todas las tribulaciones que pasó Jesús. ¿Y por qué cosas pasó Jesús? Una de las cosas que nosotros vemos en el Getsemaní. ¿Qué experimenta Jesús en el Getsemaní? Hambre y sed. La parte física, bueno, ¿y qué más? Hay una cosa importante. La angustia de Jacob la vive Jesús en Getsemaní. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que vivir también sí, esperamos que así sea. La angustia de Jacob. Y para poder tener esa angustia, o mejor dicho, como parte de preparación, para podernos mantener durante la angustia de Jacob, necesitamos también una doble porción del Espíritu Santo.
Pero el título de mi tema no es una doble porción del Espíritu Santo. Es una triple porción. ¿Y ahora cómo hacemos ahí? ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde la sacamos? De la Biblia. Los 144,000 dijimos que son consideradas primicias, ¿verdad? Así es. Ellos también deben recibir una doble porción del Espíritu Santo. Y la obra de la lluvia tardía es más grande que la lluvia temprana. Hay más milagros. También se va a hablar en lenguas. También podemos viajar de un sitio a otro sin necesidad de avión. Imagínense. El Señor nos va a llevar y nos va a colocar en sitios donde realmente personas necesiten. Como a Felipe. Como a Felipe. Como en el caso de Felipe, que lo tomó y lo llevó. Todo eso está profetizado para nuestro tiempo, para que nosotros experimentemos. Los muchachos, los niños van a ser aquellos instrumentos que van a predicar. Pero hay muchos que van a descansar, ¿verdad que sí? Que hacen parte de los 144,000, que van a resucitar en la séptima copa. Y después de que resuciten en la séptima copa, todos juntos van a escuchar, ¿qué cosa? Pacto de paz. El pacto de paz. Y la razón por la cual resucitan es para oír el pacto de paz. Y para que los demás se den cuenta cómo Dios protege a sus hijos en ese momento de culminación tan difícil. ¿Y qué ocurre en ese momento? Glorificados con el Espíritu Santo. Exactamente. Dice acá, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como lo sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos, y en su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron y al vernos en aquel santo y feliz estado, querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. Pronto se volvieron nuestros ojos al oriente y apareció una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era según todos comprendían la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde está esa tercera unción o esa tercera porción del Espíritu Santo? En el pacto de paz, antes de la venida del Señor Jesús. Para todos aquellos sellados, todos los fieles, todos los que se mantuvieron así como Eliseo. No, yo no me quedo. No, aquí no me quedo. Yo sigo adelante. No importa lo que pase. No importa quién me diga que me quede. Yo continúo. Yo voy hacia adelante. El llamado para nosotros, hermanos, es que nos preparemos. Somos este Eliseo que tiene que proclamar ese mensaje. Nosotros somos las primicias que deben salir y proclamar el mensaje. Pero no nos prediquemos entre nosotros. ¿Me hago entender a lo que me estoy refiriendo? Sí. Nuestras predicaciones muchas veces son para nosotros solamente. En la forma de regañarnos, hermanitos, pero seamos fieles, pero sigamos. Eso no llega a la gente de afuera. Tenemos nosotros que buscar la forma de refinarnos hasta tal punto que una persona que entra aquí diga: yo entendí lo que me estaban diciendo, ¿no? ¿Qué? 144,000, ¿y qué significa eso? ¿Y cómo es? O sea, buscar la forma de adaptar nuestro mensaje para que le llegue a la gente, para que realmente podamos ser portavoces de ese mensaje. Y no digamos, vamos a estudiar el triple mensaje angélico. La gente dice, ¿y qué es triple mensaje angélico? ¿Y cómo así? ¿Triple angélico? ¿Y cómo así? ¿Luego es que los ángeles van a hablar? No. ¿El triple mensaje angélico qué es? No es otra cosa que el evangelio, ¿cierto? O sea, no tenemos que dar la definición del triple mensaje angélico. Tenemos que darles el evangelio. ¿Me hago entender? Sí, a veces nos quedamos en la definición del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, del fuerte pregón. Pero eso en realidad no es el mensaje. ¿Sí me entienden? El mensaje no es cuántos ángeles hay, no es qué significa cada ángel, no es qué es lo que están predicando. No, el mensaje es la verdad nuestra, completa. Que si es ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, que si es el plan de la salvación, que si es todo ese, es el mensaje de los ángeles. Exactamente. Entonces no nos quedemos en la definición de las cosas,
sino prediquemos realmente lo que es, para poder realmente ser pregoneros en este tiempo. Que la gente entienda, porque muchas personas tienen solamente un prejuicio y lo único que les falta es que les expliquen qué significa eso. Quiera el Señor ayudarnos para que podamos recibir esta triple porción del Espíritu Santo. Que pidámosle al Señor que nos dé la doble porción del Espíritu Santo. Ahora sí entendemos que sí debemos pedir la doble porción del Espíritu Santo, porque la doble porción del Espíritu Santo es la lluvia tardía, no es otra cosa. ¿Sí? La doble porción es la lluvia tardía. Y eso es lo que debemos pedir, para que la podamos recibir y podamos recibir esa triple porción, en ese momento final, cuando sea la culminación, la victoria de los hijos de Dios sobre el mal. Es mi deseo. Amén. Amén.